Buenos días desde Sevilla, España. Los autores de este trabajo desean, en primer lugar, enviarles un cordial saludo tanto a los organizadores como a los participantes y público en general de este primer encuentro internacional y segundo nacional de Historia del Cuidado y la Enfermería que se celebra en México durante los días 26 y 27 de abril de 2012. En segundo lugar, agradecer la invitación que nos ha hecho tan amablemente la organización del encuentro, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de nuestro querido amigo, el profesor e historiador de la enfermería, doctor don Alfredo Bermúdez González. Y finalmente, desearle desde la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla todo tipo de éxito en el desarrollo del acontecimiento. El trabajo que exponemos se titula Mujer y lucha laboral, las matronas sevillanas en la España anterior a la Guerra Civil 1900-1936 y los autores somos don Antonio Claret García Martínez, doctor en Historia, profesor titular de la Facultad de Humanidades, Universidad de Huelva, fundador y director de IADES, Revista de Historia de la Enfermería, y quien les habla, Manuel Jesús García Martínez, doctor en Antropología Social y Cultural, enfermero y matrona, profesor asociado del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla, asimismo fundador y director de IADES, Revista de Historia de la Enfermería. El trabajo que presentamos aborda la labor desarrollada por un grupo de matronas en Sevilla a principios del siglo XX, que va a tener una gran repercusión en la institucionalización de la profesión. La matrona Rosalía Robles Cerdán funda el Colegio Oficial de Matronas de Sevilla y pone en marcha la revista de periodicidad mensual La Matrona Hispalense, cuyo primer número aparece en abril de 1929. Ambas iniciativas tienen como objetivos centrales fomentar el asociacionismo dentro del colectivo, luchar contra el intrusismo profesional, defender un marco propio de actuación, reivindicar derechos laborales y sociales y elevar el nivel profesional de las matronas, en definitiva, dignificar la profesión. Otros temas de interés de estas matronas lo constituyen el feminismo y la situación de la mujer en la sociedad y su dificultad para acceder al trabajo asalariado. La consolidación de la profesión de matrona en España, una mirada desde la historia. La historia del oficio, profesión de matrona, es tan antigua como la humanidad misma. Hallamos testimonios de la actividad desarrollada por la partera o matrona en libros como la Biblia y otros tratados médicos romanos y de otras civilizaciones antiguas. En España aparecen referencias a estas profesionales en textos ya publicados en la época del rey Alfonso X, siglo XIII, y en tratados médicos medievales. Es a partir de finales del siglo XV cuando encontramos textos legislativos como una pragmática de los Reyes Católicos, entre otros, que tienen la finalidad de controlar, de regular la profesión de matrona, como ocurrió con otras profesiones sanitarias, caso de la medicina o cirugía, obligándoles a pasar un examen para obtener la licencia y poder ejercer. En el caso de las matronas, esa normativa quedaría sin efecto durante el reinado de Felipe II y no será hasta mediados del siglo XVIII cuando otra disposición real les obligaba a pasar nuevamente un examen. El siglo XIX, especialmente su segunda mitad, fue clave para entender el proceso de institucionalización de la profesión de matrona en España. Fue un siglo lleno de acontecimientos políticos, sociales y científicos, de un gran desarrollo en el campo de la medicina y de la sanidad en general,
afectando de lleno a las profesiones relacionadas con la salud. Existía más de medio centenar de oficios, profesiones sanitarias, unas universitarias, otras sin titulación académica alguna, creando entre ellas no pocos conflictos competenciales, lo cual requirió la intervención de las autoridades para legislar al respecto. En el año 1857 tendría lugar un hecho trascendental, la aprobación de la Ley General de Instrucción Pública, siendo ministro de Fomento don Claudio Moyano Samaniego. Su objetivo central era el de regular la enseñanza en general y las distintas profesiones sanitarias como la medicina, la cirugía, matrona, practicante, etc. en particular. De esta forma se reconocían legalmente dos nuevas titulaciones, matrona y practicante, que junto a la enfermería regulada posteriormente en España en 1915 constituirían los antecedentes del ayudante técnico sanitario, surgida oficialmente en el año 1952. El ATS daría paso al diplomado universitario en enfermería en el año 1977 y este, a su vez, a la nueva titulación de grado en enfermería que ha comenzado su desarrollo académico en el año 2010, siguiendo las directrices del Acuerdo de Bolonia, titulación con reconocimiento académico equivalente a la antigua licenciatura, lo cual permitirá al profesional de enfermería acceder directamente a los estudios de doctorado dentro de unos años. Continuando con este desarrollo legislativo, es importante señalar que 4 años más tarde de la entrada en vigor de la Ley Moyano, es decir, en el año 1861, salió de imprenta el primer reglamento en el que se regulaban los contenidos de las nuevas titulaciones de matrona por un lado y practicante por otro, siendo esta fecha, es decir, 1861, pues un punto de partida importante a partir del cual las matronas españolas comenzarían a reivindicarse laboral y socialmente. Durante una centuria, las matronas se constituyen como un grupo profesional independiente de las profesiones de practicante y enfermera, denominándose por entonces como la clase matronal, contando con su propia legislación profesional y académica. Será a mediados del siglo XX, en el año 1957, cuando esta profesión, la de matrona, pierde su independencia profesional y pasa a constituirse en una de las especialidades del ATS. Posteriormente, a partir del año 1992, lo sería del diplomado universitario en enfermería, permaneciendo en estos momentos en esa situación académico-profesional. Actualmente, dentro del colectivo de la enfermería, la matrona constituye una sección, una vocalía dentro de los colegios oficiales de enfermería. Ya en el campo social y profesional, las primeras décadas del siglo XX en España van a suponer años de lucha y de reivindicaciones para estas mujeres que ejercían el ejercicio de un oficio o profesión de matrona, de una búsqueda de una identidad profesional. Son años de desarrollo industrial y de auge de movimiento reivindicativo de los derechos de la mujer en España, como el movimiento del feminismo, llegándose a conseguir el reconocimiento de un derecho tan elemental como era el de poder votar, hecho que ocurriría coincidiendo con la Segunda República, que estuvo vigente desde el 14 de abril de 1931, año de su proclamación, hasta el 1 de abril de 1939, fecha reconocida como de finalización de la Guerra Civil Española. La historia se convierte, pues, en un medio fundamental para reconocer el trabajo de estas profesionales, permitiéndonos la visibilización de este colectivo de matronas, de sus líderes, de sus ideales y sus reivindicaciones profesionales a lo largo del tiempo.
Objetivos del trabajo. Por tanto, nos proponemos como objetivos conocer el trabajo, las iniciativas de un grupo de matronas con doña Rosalía Robles Cerdán al frente, que ejercieron en Sevilla durante las 3 primeras décadas del siglo XX y que influyeron en gran medida en la institucionalización de la profesión de matrona. Se analizan asimismo las estrategias seguidas por doña Rosalía para conseguir esos fines y que fundamentalmente consistirían en crear, por un lado, el Colegio de Matronas de Sevilla y poner en marcha, por otro lado, la publicación La Matrona Hispalense, cuyo primer número salió de imprenta en abril de 1929. Esta revista constituiría el órgano de expresión oficial del colegio y en ella, por tanto, encontramos reflejados temas como el interés de doña Rosalía por fomentar el asociacionismo y la unión profesional, mejorar las condiciones sociolaborales de las matronas, elevar su nivel formativo, entre otros. En definitiva, la búsqueda de una identidad profesional. En el apartado de material y método diremos que se trata de un trabajo de investigación histórica en el que se han consultado las siguientes fuentes: la revista La Matrona Hispalense, sus 10 primeros números. El primero, como les he dicho, aparece en abril de 1929, además de otro número, el número 18, que se corresponde con el mes de septiembre de 1930. Junto a esta revista hemos consultado diversa documentación en el Archivo Municipal de Sevilla, una solicitud dirigida al excelentísimo señor alcalde de Sevilla por una matrona, año 1906, o el expediente instruido en virtud de instancia suscrita por la presidenta de la Sociedad de Matronas, titulada La Mujer y la Higiene, solicitándole al señor alcalde se le conceda el servicio de la beneficencia municipal domiciliaria. Junto a este material se han consultado diversos documentos legislativos de los siglos XIX y XX relacionados con la profesión de matrona y un documento del siglo XVII, un alegato redactado por don Alfonso de Carranza titulado Las mujeres que ejercen el arte de comadres, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España. La metodología seguida ha consistido, por tanto, en el análisis de cada una de estas fuentes, revistas, documentación archivística, resaltándose algunos de los hechos y noticias más relevantes que guardan relación con el tema del trabajo. Los datos biográficos que se exponen de doña Rosalía Robles se han obtenido mediante una entrevista oral realizada a doña Carmen Garrido Vázquez, sobrina y ahijada de la presidenta del colegio. El primer epígrafe o capítulo que vamos a desarrollar lleva por título La matrona doña Rosalía Robles Cerdán y la búsqueda de una identidad profesional. Bien. En este contexto histórico de desarrollo de las profesiones relacionadas con el cuidado de la salud y centrándonos en las décadas que van desde principios del siglo XX hasta comienzos de la Guerra Civil Española en 1936, la profesión de matrona va a conocer un periodo de luchas y de reivindicaciones sociolaborales encaminadas a la dignificación de la profesión y a la búsqueda de una identidad profesional propia. Es en este periodo donde se sitúa la labor desarrollada en Sevilla por una mujer, una matrona y puericultora incansable, doña Rosalía Robles Cerdán, que nace en San Fernando, Cádiz, en 1872, y que por motivos profesionales y personales emigra a la capital hispalense, lugar donde desarrollaría su labor profesional y materializaría sus ideales y donde moriría en 1941. Si en la literatura nacional han destacado relevantes mujeres reivindicando sus derechos, casos de doña Concepción Arenal en materias como la asistencia social, la sanidad, el derecho, la beneficencia y sistema penal, a doña Rosalía Robles habría que considerarla como una figura clave en la consolidación de la profesión de matrona en España,
al mismo tiempo que una luchadora en el proceso de incorporación de la mujer al ámbito laboral y social. Doña Rosalía Robles vivió en esa esfera político-social influenciada por el movimiento reformista, muy ligado al krausismo y a la institución libre de enseñanza, que conoció la fundación del Instituto de Reformas Sociales en 1903 y que trabajó como profesional en los servicios de la beneficencia provincial, siendo una gran conocedora, pues, de las carencias y necesidades de la mujer en cuanto madre y como trabajadora, permitiéndole, de alguna manera, actuar en consecuencia. Su larga experiencia como matrona le llevó a diseñar estrategias que afectarían plenamente al desarrollo de la propia profesión y que, de manera muy breve, vamos a resumirle en las siguientes. Fomento del asociacionismo profesional dentro del colectivo para conseguir su unidad. Potenciación de la colegiación de las matronas y la lucha contra el intrusismo profesional. Importancia de dar a conocer la profesión de matronas a la sociedad. Defensa de un marco propio de actuación específico de la matrona. Reivindicación de los derechos laborales y sociales de las profesionales, como un salario justo, convocatoria periódica de plazas, etcétera, etcétera. Elevación del nivel profesional y cultural de las matronas y, en resumen, dignificación de la profesión. Para ello, doña Rosalía dirigió sus esfuerzos a conseguir dos grandes objetivos. Un primer objetivo, el referido a la creación de un colegio profesional para la clase matronal. Y como segundo gran objetivo, la fundación de la revista La Matrona Hispalense. Con respecto al primero de estos objetivos, el Colegio de Matronas de Sevilla y su provincia, pues decirles que en el primer número de la revista La Matrona Hispalense, publicado en 1929, se hace alusión al Colegio de Sevilla como el decano de los colegios matronales, y en otro documento, al referirse a un ilustre médico tocólogo, como fue el doctor don Joaquín Ortiz de Vallejuelo, afirma que es el fundador de la primera organización matronal de España, la Sociedad La Mujer y la Higiene de Sevilla, a la que sucedió el actual Colegio de Matronas de Sevilla y su provincia. Por tanto, según esta referencia, constaría el Colegio de Matronas de Sevilla como el decano, el más antiguo. Tenemos constancia documental, igualmente, de que el Colegio Oficial de Matronas de Sevilla y su provincia se constituye el 15 de junio de 1930, aunque ello no implica que su constitución oficial fuese anterior, como así se demuestra en algunos documentos. En la Junta General Extraordinaria de 15 de junio de 1930 se dio lectura al reglamento que para el régimen interior del colegio había sido aprobado por la autoridad gubernativa. Este reglamento lleva fecha de 4 de mayo de 1929 y fue presentado en el Gobierno Civil de Sevilla para su aprobación a los efectos del artículo 5 de la Ley de Asociaciones el 6 de junio de 1929. Bien, la finalidad u objeto del colegio se recoge en los 3 primeros artículos del reglamento, siendo su principal misión la de velar por los intereses profesionales de sus asociadas, atendiendo a su dignificación moral, represión del intrusismo, etc. Para ello, el colegio se pone como objetivo que en todas las localidades las parturientas sean asistidas por matronas titulares, incluyendo las de beneficencia de todos los pueblos, y que al mismo fin el colegio velará porque sus asociadas, las matronas, cumplan con sus deberes en todo, pero especialmente en lo que se refiere a los abortos. Las juntas generales eran de 2 clases, las ordinarias y las extraordinarias, siendo estas últimas convocadas para las elecciones generales reglamentarias o cuando lo soliciten por escrito 20 colegiadas. El segundo epígrafe que vamos a tratar se refiere a la revista La Matrona Hispalense, que se constituye en el órgano de expresión del colegio.
En su primer número y a modo de editorial se recoge la necesidad de que el Colegio de Matronas contase con su propia publicación y lo hacía con las siguientes palabras. Merece la pena reproducir estas primeras palabras. Una más, sí, una más. Participando de la opinión del referido ilustre doctor L. Seigi y por exigirlo así el hermoso y consolador resurgir de la clase matronal, como se manifiesta por el número e importancia de nuestras organizaciones y el número y forma sorprendente con que hoy se editan las revistas profesionales. No podía demorarse ni un solo día más el que el Colegio de Sevilla, el decano, contase con su órgano y aportara su granito de arena, colaborando, aunque modestamente, con sus dignas antecesoras a la gran obra, a la lucha denodada por la unión, bienestar y dignificación. En este editorial que les acabo de referirme, a modo de proemio de la matrona hispalense, queda recogido pues el programa de doña Rosalía, un programa que podemos resumir en la necesidad de unión de la clase matronal, sus reivindicaciones sociolaborales y la lucha sin cuartel frente al intrusismo, como iremos haciendo mención a lo largo de este trabajo. Bueno, esta revista, La Matrona Hispalense, tenía una publicación mensual y es interesante resaltar que esta revista pasa a constituirse como órgano oficial del Colegio de Matronas de Sevilla y su provincia por acuerdo de la Junta General del Colegio celebrada el 6 de abril de 1929. Entrando de una manera breve a comentar el formato y estructura de la revista, pues diremos que las dimensiones eran de 26 por 19 centímetros, con una media de aproximadamente 40 páginas a partir del cuarto número, siendo 35 los tres primeros números. Y en cuanto a las secciones en que se estructuraba la revista, pues solo 4 aparecen de forma regular en los números estudiados. Los títulos de estas secciones pues eran científicas, oficial, noticias, de pediatría, literarias, legislación, galería sevillana, nuestro maestro y nuestra prensa. Las secciones fijas, que aparecen en todos los números, son las 3 primeras, mientras que el resto de las secciones lo hacían de una manera ocasional. Por último, es de destacar el papel que jugaba el apartado de publicidad, que aparece inserta de una forma bastante profusa a lo largo de todos los números de la Matrona Hispalense. Si bien todas las secciones mencionadas son de gran interés, resulta especialmente relevante para conocer el desarrollo evolutivo del Colegio de Matronas la sección titulada Oficial, pues en esta sección se recogían las actas de las asambleas ordinarias y extraordinarias de las juntas directivas celebradas por la institución. Constituyen, a modo de resumen, las páginas de la Matrona Hispalense, pues un verdadero diario del pensamiento de doña Rosalía, en donde quedan claramente expuestos su interés por defender la profesión, por fomentar la unión del colectivo, por elevar el nivel cultural de las matronas y, en última instancia, pues por dignificar la profesión. Otros temas que preocupaban al colectivo de matronas, pues lo podemos resumir en el feminismo, el asociacionismo y los conflictos con otras profesiones. Junto a todas estas reivindicaciones que ya les he ido señalando durante esta exposición, pues interesaba a doña Rosalía especialmente todo lo que tenía que ver con los derechos de la mujer en general, su defensa ante los abusos de las estructuras de poder, estructuras dirigidas por hombres, y nos encontramos en la revista pues artículos, por ejemplo, como el titulado ¿Dónde está el verdadero feminismo?, cuya autora es una escritora peruana, doña Elvira García García. Sobre el asociacionismo profesional ya hemos de alguna manera puesto de manifiesto el esfuerzo que doña Rosalía y su grupo de matronas
han venido realizando en estos años. Y por último, me gustaría hacer mención a los conflictos que las matronas han mantenido con otros profesionales de la salud en estos años. Fundamentalmente nos referimos a los practicantes, que por distintos problemas relacionados fundamentalmente con sus competencias profesionales. En el siglo XIX, y tras la entrada en vigor de la ley ya citada, la ley Moyano de 1857, a la que ya, como les digo, nos hemos referido anteriormente, fueron no pocos los enfrentamientos habidos entre matronas y practicantes, fundamentalmente por definir su marco competencial. En cambio, en contra de lo que podía pensarse, no ocurrió así, por ejemplo, entre el practicante y otras profesiones, pues, como la medicina, con la que podía plantear algún problema por compartir campos comunes de actuación, como se me ocurre, por ejemplo, en la práctica de la cirugía. Todo ello iba generando tensión y desánimo en la clase matronal, pues las propias autoridades no mostraban una verdadera voluntad para corregir la discriminación educativa y laboral hacia este colectivo. En este sentido, durante las 3 primeras décadas del siglo XX, en que se mantuvieron las tensiones entre estas dos profesiones, practicante y matrona, los practicantes, exigieron el derecho de asistir partos, lo cual consiguieron apoyado por los médicos. Desde los colegios y asociaciones de matronas se denunciaban estos hechos, como muestran diversos artículos en publicaciones sanitarias, entre ellos La Matrona Hispalense. El ideario de este grupo de matronas sevillanas sobrepasó, por tanto, el ámbito estrictamente profesional, interesándose por temas como la situación de la mujer en la sociedad. Ya para terminar y a modo de conclusiones, hemos de decir que la historia de la profesión de matrona en España, desde la promulgación de la ley Moyano en el año 1857, ha sido una historia de luces y sombras. Hasta convertirse en especialidad del ayudante técnico sanitario, que ocurrió en el año 1957, la profesión ha pasado por momentos difíciles, de duros enfrentamientos con otras profesiones, entre ellas, como ya les he referido anteriormente, las de practicantes. El periodo que va desde 1900 a 1936 es clave para llegar a entender la consolidación e institucionalización de la profesión de matrona en España. La creación de los colegios oficiales de matronas, entre ellos el decano, el Colegio de Matronas de Sevilla y su provincia, a iniciativas de la matrona y puericultora doña Rosalía Robles Cerdán, y la aparición de publicaciones periódicas como la que hemos analizado, La Matrona Hispalense, en abril de 1929, han sido fundamentales en este proceso de institucionalización, teniendo como objetivos centrales fomentar el asociacionismo dentro del colectivo, luchar contra el intrusismo profesional, defender un marco propio de actuación, reivindicar derechos laborales y sociales y elevar el nivel profesional de las matronas, en definitiva, pues dignificar la profesión. Por tanto, el ideario de este grupo de matronas, encabezada por doña Rosalía Robles, sobrepasó el ámbito estrictamente profesional, interesándose por temas como la situación de la mujer en la sociedad y su dificultad para incorporarse al trabajo remunerado, el feminismo o la imagen social de la profesión. Y bueno, solamente pues me queda darle las gracias a todos ustedes por su atención y reciban un cordial saludo.